Dios bendiga a cada persona que pueda estar viendo este nuevo episodio de Cita con Dios Podcast. Estás viendo el episodio número 13 y es para mí un placer y un privilegio estar nuevamente con cada uno de ustedes. Ya han sido muchos los testimonios que hemos recibido a lo largo de estos últimos episodios que hemos grabado. Sabemos que ninguno de estos episodios ha sido en vano porque, como ustedes nos han escrito, se han sentido identificados, han sentido cómo Dios les ha ministrado. Y ese es el propósito y esa es la razón por la que estamos aquí, siendo luz en medio de un mundo de tanta tiniebla, de tanta oscuridad. Queremos hacer la diferencia y dejar claro que todavía hay una juventud que se separa para Dios y que se guarda y que está dispuesta sobre todas las cosas a hacer su voluntad. Así que en esta noche, para no darle largas al asunto, tengo conmigo a un gran amigo que hice en mi primer año de la universidad. Esas cosas que Dios hace, que Dios pone amigos en el camino, pues Alex es uno de ellos. Así que yo quisiera que él mismo se presente y yo le voy a dar entonces el pase para que él salude. Amén, Dios los bendiga. Respondo el nombre de Alex Darío López Peña porque tengo padre y tengo madre y después se molesta. Me congrego en la Iglesia Pentecostal Alfa y Omega. Mi pastor es reverendo Héctor Díaz Colón. Amén, un saludo para su pastor. Amén. Y aquí venimos a decir lo que Dios ha hecho en mi vida. Amén, claro que sí. Estamos seguros que por lo menos una persona se va a tener que sentir identificada con lo que vamos a hablar. Bueno, Alex, yo te he conocido en este año, ¿verdad? Que nos conocimos, si no me equivoco, ahora comenzando enero, que fue nuestro segundo semestre universitario. Pero hay mucha gente que no conoce a este Alex Darío y yo entiendo que algo de lo que tú vas a hablar en esta noche va a impactar a una vida. Porque como todos los jóvenes que se han sentado donde tú estás ahora mismo, han testificado cosas y por lo menos un minuto de lo que se habló en tantos minutos impactó a alguien de tal manera que tuvo que reconocer que era tiempo de hacer un cambio en su vida. Amén. Pero Alex, vamos entonces a comenzar a hablar de ti. Cuéntame cómo ha sido tu vida. Amén. Bueno, yo soy nacido y criado en el Evangelio. Okay. Siempre me han llevado a los cultos, siempre se me ha impuesto eso de que Dios existe y Dios es grande y Dios es poderoso. Okay. Yo desde mi nacimiento pues tuve unas dificultades, yo nací prematuro y yo nací sin tener vida. Yo fui un milagro de Dios. Mucha gente decía y los doctores decían que mi mamá tenía que escoger entre mí o ella. Wow. ¿Y a los cuántos meses naciste? A los 8, si no me equivoco. Ok. Que desde ese entonces, pues, ya Dios estaba poniendo su mano en Amén, tu vida. Sí. Yo fui un milagro visto y con la gloria y el nombre del Señor, pues estamos aquí. Qué bueno, Alex. Entonces, como dijiste, desde que naciste se te ha enseñado que hay un Dios real, que hay un Dios que siempre está con nosotros. Pero Alex, como cada persona que se ha sentado ahí donde tú estás, como jóvenes nosotros vivimos en este mundo, por lo menos en la actualidad, estamos viviendo bajo una presión donde la sociedad nos está rodeando con tantas cosas, intentando desviar nuestra mirada de las cosas del Señor, de la voluntad de Dios. Lamentablemente muchos amigos de nosotros que antes creían en lo mismo que nosotros creemos, hoy no se encuentran con nosotros porque tristemente decidieron ceder, ¿verdad?, a lo que la sociedad ofrecía. Pero gracias a Dios, hoy por hoy tú puedes estar aquí con nosotros. Pero estoy sumamente seguro, Alex, que en un momento de tu vida el enemigo quiso jugársela contigo. Ajá. Y quiso intentar que la voluntad de Dios no se cumpliera en tu vida. Así mismo es. Yo desde mi niñez tuve así como que una rebeldía, porque mi abuelo era pastor. Y siempre él le ha hablado a toda mi familia. Pero a mí nunca me dio como una profecía, nunca me habló de parte de Dios. Y desde niño pues yo pensaba que Dios no me amaba o Dios no me quería. Y ahí fue donde creé esa leve rebeldía. Yo todavía creía que Dios era grande y Dios era poderoso. Y mi elemental, pues Dios obró, Dios siempre estuvo ahí. Pero ya cuando llegué a intermedia, llegaron las amistades. Llegaron esas amistades que me alejaban de Dios. Un momento dado yo estaba viendo un video
Me acuerdo que era de Daniel el Travieso. Ok. Y un amigo mío me dijo, ¿qué tú haces viendo eso? Eso fue en la escuela. En la escuela, Ok. de intermedia. ¿Qué tú haces viendo eso? Ve esto. Y me fue llevando a música que no le agradaba al Señor. Ok. Y ahí fue donde empezó el enemigo a tomar control y las amistades me fueron llevando a ese mundo que Dios no le gusta. Y así fue como el enemigo tomó control en esos momentos porque yo pensaba que Dios no me amaba. Pues yo decía, pues está bien, pues yo sigo escuchando esto y sigo Ok. así como si nada. Y entonces, cuando ya pues esa amistad te abre esa puerta a este mundo ahora del, entiendo la música secular, ¿verdad? ¿Cómo, cómo fue ese momento de tú ser un joven cristiano? ¿Tus amigos sabían que tú eras cristiano? Sí, ellos conocían que yo era Ok. cristiano. Y entonces, cómo tú te sentías en ese momento de tener que la iglesia, porque me dices que pues nunca te apartaste, No, nunca me aparté. pero cómo entonces fue ese momento de tú estando dentro de la iglesia, pero aún estando dentro de la iglesia, habían ciertos intereses que no eran del agrado de Dios y que quizás tenías que ocultarlo? Bueno, yo tenía temor de Dios y a veces me llegaban ese... Yo para ese tiempo no sabía del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo me hablaba y me decía, mira, eso no me gusta, ese no es de mi agrado. Pero yo, por decir así, lo pichaba, Ok. como decimos Ajá. aquí, lo pichaba, lo obviaba y no le hacía caso. Yo mis días así lo voy a decir, mis días sagrados eran los martes, los viernes y los domingos, porque para eso era yo iba a la iglesia. Ok. Y esos eran los días donde yo no intentaba escuchar mucho, Ok. porque yo tenía ese temor de Dios, yo sabía que Dios existía, Ujú. pero no tenía como que ese autocontrol de quitar eso de mi vida. Ok. Así que cuando tú sabías que ya tocaba el día de ir a la iglesia, pues ese día tú decías, espérate, déjame controlarme. Así mismo es así, y así mismo el enemigo fue trabajando conmigo y así fue. Alex, mira, eso es una situación, yo no, ¿verdad? Gracias a Dios nunca he tenido problema con la música secular. Yo siempre la música de la iglesia le he amado y gracias a Dios nunca me ha interesado escuchar más nada que no sea música cristiana, inclusive ni lo que es reggaetón cristiano ni nada de eso. No estoy diciendo que estoy en contra, ¿verdad? No quiero entrar en ese tema. Pero lo que es la música como tal de adoración, los coritos, si no lo sabían, soy pentecostal, so ya sabrán, me encantan los coritos. Pero nunca he tenido ese deseo por investigar ese mundo de la música. Pero tan pronto tú abriste esa puerta de la música secular, que entonces ya estabas así escuchándola escondido. ¿Cómo sientes que comenzó a cambiar tu vida espiritual? Mucho. Ya no tenía, se me estaba menguando ese temor de Dios. Ya iba a la iglesia y podían decirme en la prédica lo que yo estaba viviendo, que no escuchara la música, que no viera las cosas que a veces nosotros no podemos ver. Ujú. Y yo lo obviaba, no me importaba. Pero llegaban momentos en mi vida donde el Espíritu Santo trabajaba y cuando decían Cristo viene, mi espíritu se contristaba y empezaba a llorar en la iglesia. Ok. Empezaba a llorar, a llorar, a llorar. Yo, Señor, perdóname, pero ese perdón no era genuino. Ese perdón era por el miedo. Y así fue como fue trabajando. Ya para mi grado más difícil fue el grado 11. Fue el grado 11. Esto no lo sabe nadie, esto no lo sabe nadie. Yo pasé por una leve depresión. Yo grado 11 sentí un vacío en mí que no sabía cómo llenarlo. Yo iba a la escuela, escuchaba la música, veía cosas y no me lo llenaba con nada. Cuando llegaba al cuarto era el tipo más vacío del mundo. Era el tipo que no sentía esa alegría que otros sentían. Mi anhelo más grande cuando yo estaba en la iglesia y no estaba en los caminos
era yo quiero levantar las manos como mucha gente hacía, pero yo reconocía mi estado espiritual, yo reconocía que yo no estaba bien y yo no podía levantar las manos. Yo iba a la iglesia y yo me sentaba y me quedaba callado y escuchaba los cánticos, la prédica y no podía levantar las manos. Pero ese grado 11, mi amigo, mi mejor amigo, Raymond, que el Señor te bendiga, sabes que te quiero mucho, Él no está en los caminos del Señor, pero te quiero mucho. Él me ayudó mucho, Él siempre estuvo ahí, a pesar de que no era un amigo del Evangelio, Él siempre estuvo ahí para mí y yo te doy gracias. Pero yo pasé una leve depresión y lloraba por las madrugadas y nunca me llegó ese pensamiento de quitarme la vida, Ok. pero sí de que no valía nada. Sí, el menosprecio. Sí, que no valía nada, que no era nada, que Dios no me amaba. Desde la niñez ya el enemigo va trabajando con eso. Pero ahí en ese grado 11 fue donde el enemigo tomó más control y ya yo no creía que Dios me amaba. Yo creía lo que el enemigo me estaba diciendo. Ok. Y entonces tú en la escuela rodeado de amistades, haciendo todo lo que ellos te decían, llegabas a tu casa y sentías que, pues, que estabas completamente vacío. Sí, yo jugaba baloncesto y yo era, por decir así, popular. Ok. Yo era En la popular, NBA. sí, como dicen por ahí. Pero en la escuela, pues yo era jiji, jaja, pero nadie sabe lo que yo pasaba en mi casa, ese vacío que yo sentía. Y, y así fue como Dios entró en la ecuación. Ok. Es triste, Alex, porque, ¿verdad? No diciéndolo juzgándote, pero es triste que nosotros, como jóvenes, hayan etapas en nuestra vida donde nos sintamos rodeados de personas o estemos rodeados de tantas personas, de amistades, entre comillas, y que cuando lleguemos a nuestra casa o cuando tengamos un momento de dificultad, de debilidad, de menosprecio, donde nos sintamos completamente vacíos, es triste no tener a alguien a quien tú puedas levantar el teléfono y decir, mira, me está pasando esto, me siento de esta manera. Y, pero realmente, Alex, hay alguien que siempre, aunque nosotros quizás desde el principio no lo vimos, pero estuvo recogiendo cada lágrima, estuvo recogiendo, levantando nuestros brazos cuando no teníamos fuerza. Y estoy seguro que esa misma persona estuvo contigo y ese Jesús, que también está contigo, amigo que me estás escuchando, en todo momento, en toda situación de debilidad, Dios está con nosotros. Cuando nos sintamos que no tengamos fuerza, cuando nos sintamos rodeados de personas, pero que llega la situación difícil y no tenemos a quién acudir, hay alguien que se llama Jesús y está esperando que nosotros de todo corazón vayamos a su presencia y simplemente basta con decirle, Señor, necesito de tu ayuda. Y estoy seguro que el Señor siempre, pero siempre, te lo digo por experiencia, va a estar con su oído presto para escucharnos y ayudarnos. Amén. Alex, en ese proceso de la leve depresión que mencionaste, de sentirte solo, de sentir un vacío dentro de ti, ¿cómo lidiaste o qué hiciste para entonces poder salir de esa situación poco a poco? Tuve que recurrir al que salva, liberta y restaura. Yo en las noches, yo le decía, Señor, no puedo más. Señor, necesito que me ayude, necesito que me socorra. Ya no puedo más. Siento que no soy nadie, siento que no sirvo. Te necesito. Y ahí Dios fue obrando, mi grado 12, Dios obró. Dios fue trabajando conmigo en ese grado. Ya me estaba tomando las cosas más en serio porque ya llegamos a una madurez, tanto humana como espiritualmente. Y ahí Dios fue trabajando y Dios me puso una persona muy especial para mi vida ahora, que ahora es mi novia. A mí, esto es una historia bien larga, pero para hacerla larga, corta, a mí me gustaba esta persona y ella me decía que ella no podía tener una relación conmigo si yo no buscaba a Dios, porque ella conocía que yo era cristiano, era esa doble vida que estaba teniendo. Y ahí yo entendí que tenía que volver a los pies del amado. Tenía que volver a los pies porque ya tenía esa depresión, ya sentí un vacío.
y ese vacío seguía. Y yo dije, Señor, te voy a dar la oportunidad. Me entrego ante ti. Y fue antes del prom, creo que fue en junio 1, junio 2, que el prom fue el 7 y Dios obró. Y me acuerdo el día que tuve ese encuentro que uno tiene, porque uno conoce a Dios, pero cuando uno tiene ese encuentro, ahí es que uno tiene esa pasión por Dios. Sí, y uno está como en ese primer amor, como uno dice. Así mismo es. Y fue en un jubileo de jóvenes. No me acuerdo la fecha porque no quiero decir fecha y Ok. estar mal. De la misma iglesia Sí, que de mi mencionaste. iglesia. Sí, Ok. mi iglesia. Yo creo que fue en julio. Sé que fue en julio, pero no me acuerdo el día. Y ahí el predicador estaba predicando y hizo el llamado y yo pasé. Y ese vacío que yo sentí en mi vida, yo lo sentí llenado. Yo tuve que llorar en la presencia del Señor porque yo sentí que algo fue rasgado. Algo en Qué mi brutal. corazón se salió, se rompió y entró el amado y sentí el abrazo y ese abrazo de amor y Dios me restauró y me ha ayudado. Así que por fin encontraste lo que necesitaba ese vacío para ser Sí. lleno. Mucha gente a veces no sabe lo que necesita, Ujú. pero a veces hay que ir a los pies del amado. Definitivamente. Esos pies que nunca te van a rechazar, esos pies que siempre te van a ayudar. Cuando yo di el paso de fe, me reconcilié con el Señor, tuve pruebas y tuve situaciones. El enemigo no le gustó Claro. lo que yo había hecho y he tenido esa lucha con él, pero el Señor ha sido fiel y quiero contar una experiencia que tuve sobrenatural. Yo estaba peleando con una situación que no voy a decirla. Estuve peleando con una situación muy fuerte que el enemigo me estaba atormentando. Y un día yo dije, Señor, ya no puedo más. Señor, yo necesito entregarte esto hoy. Ya no puedo más, Señor. Eso fue después de tu Sí, conversión, de tu reconciliación. después de todo, después de la conversión, pasado unos meses, Ok. porque yo estaba peleando con salir de las cosas que yo había hecho, Ok. la música que yo estaba escuchando. Sí, porque a veces la gente piensa que uno da ese paso y ya Sí, todo ya, se fuma y así. todo, no, eso es un proceso y fui procesado, el Claro. alfarero me procesó. Y tuve ese momento, unos meses después de la conversión, estaba peleando con una situación y yo le dije, Señor, ya no puedo más. Señor, te lo entrego en esta hora y perdóname por todo lo que hice en mi pasado. Y yo sentí un calentón. Oh, mi alma te adora, Dios. Yo sentí un calentón y sentí ese abrazo caliente, cálido, y escuché el Espíritu Santo que me dijo, tranquilo, que yo estoy obrando. Y ese abrazo fue lo que me ha sostenido y me ha ayudado a seguir en el camino del Señor. Qué lindo. Definitivamente, cuando el Espíritu Santo de Dios nos visita, aunque lleguen los momentos después de haber dado ese paso, que lleguen los momentos de que el enemigo nos ponga en la mente si de verdad valió la pena, si lo que estamos haciendo es en vano, cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo como nuestro mejor amigo, y yo sé que no es fácil, amigo que me estás escuchando, porque yo mismo he dicho que yo quisiera tener una conversación con Dios cara a cara, como de que Él me apareciera de frente y yo hacerle todas mis preguntas y tener las respuestas en ese momento, porque no es fácil realmente orar y tener esa petición en el corazón y entonces uno hablar con Dios, orar, está bien, oramos, sentimos la presencia de Dios, pero no tenemos respuesta en ese mismo momento. Y entonces ahí el enemigo se quiere salir con la suya y nos dice, Dios no es real, Dios no te está escuchando, estás perdiendo el tiempo. Y en medio de ese proceso, aunque tú habías dado ya el paso para tu reconciliación, ahora el enemigo estaba empeñado en que entonces tú nuevamente te alejaras, porque es que el enemigo no descansa hasta que nosotros nos apartemos. No, y los pensamientos, ríndete.
mira, volviste a caer otra vez, ¿para qué vas a Exacto. seguir caminando? No, el Señor es misericordioso y el amor de Él siempre está Claro. presente. La Biblia dice que 7 veces cae el justo y 7 Sí, veces sí, Jehová le levanta. levanta. Dios me ha levantado a mí más de 7 definitivamente. Amén, amén. Pero podemos decir que la presencia del Señor y su Espíritu Santo siempre nos ha estado levantando. Amén, sí. Alex, entiendo que Dios te está abriendo puertas, Dios te está capacitando para llevar su palabra, Dios está trabajando contigo, eso me hace muy feliz, te he visto por las redes sociales. Pero como todo y como mencionábamos hace unos minutos, el enemigo no descansa. Y cuando entonces el llamado sigue creciendo, por así decirlo, o el enemigo sabe ya los planes que Dios tiene con nosotros, ahí como que él empieza a hacernos la guerra más durita. Y quisiera preguntarte con todo respeto, ¿verdad? Y si puedes contestar, desde que sientes que Dios te ha comenzado a abrir puertas y has comenzado a predicar, incluso has salido de tu iglesia a llevar la palabra del Señor, ¿cuál tú crees que ha sido la lucha más grande que el enemigo te ha traído, te ha puesto en el camino para que tú te des por vencido? Mira, para decirte una así, yo tengo una situación que mucha gente no se lo va a creer. Y el Señor me está dando permiso a decirlo y lo voy a decir. Amén. Yo fui adicto a la pornografía. El Señor, gracias al nombre del Señor, me libertó de ese lugar. Pero esa fue la lucha más difícil que yo he tenido. El enemigo, y todavía, el enemigo sigue atacando por esa área. Claro, el enemigo no descansa No. nunca. Y yo tengo fe sé que porque el Señor está diciendo esto, pero siempre el enemigo me ha atacado por eso de diferentes maneras, deseos, placeres por ver otras cosas. Y mi consejo para todo el que está viendo es rendirte y dárselo a Dios. Yo tuve mis caídas, aún convertido, tuve mis caídas, pero hay que llegar a ese momento de entregárselo todo a Dios. Definitivamente. Y Él va a obrar. Yo, después de un campamento de testigos, después del campamento testigo, el Señor me renovó y me ayudó, y desde ese momento tuve ese cambio de un día a otro. Ok. Así, de la nada, como que de momento ya no caía de nuevo. Obviamente el enemigo sigue tentando y sigue ahí, pero Dios está, y Dios está obrando. Qué bueno. De verdad que no es fácil. Y eso es para que la gente vea que ser cristiano no es color de rosa. Y que decirle a Dios, Señor, te entrego mis cargas, te entrego mis luchas, no significa que al instante nosotros ya vamos a estar relax, ya vamos a estar sin pruebas, ya vamos a estar sin cargas. Al contrario, yo creo que ahí es cuando más se intensifican, porque siempre Dios nos está probando, más el enemigo siempre nos está atacando. Y eso es un problema, Alex, que la sociedad, la juventud, perdón, está lidiando. Oye, el enemigo está enviando ataques de esa misma índole a tanta juventud. Yo no supiera decirte por qué, ¿verdad? Yo sé que en la juventud también nosotros tenemos las hormonas revueltas, hay un mundo que no hemos descubierto, estamos, a veces, aunque ya llevamos tiempo aquí en la tierra, pues todavía hay cosas para seguir descubriendo, y entonces el enemigo comienza a buscar estrategias para que nosotros lleguemos a descubrir cosas que no tenemos que descubrir, Sí, abrir puertas que no tenemos que abrir. Y que, Alex, hay veces que abrimos esas puertas y se nos hace bien difícil cerrar esas puertas. Así mismo es. Así que yo creo que si hay alguien en este momento que tú estás viendo este video, que te sientes que abriste esa puerta o cualquier puerta que ahora mismo no puedas cerrar, Alex nos dijo que simplemente bastó con, ¿verdad? Luego de su reconciliación, que seguían llegando las luchas,
Basta simplemente con decirle a Dios que nos ayude, que esté con nosotros en todo momento. Y no es fácil porque siguen siempre llegando las luchas, sigue siempre llegando esos ataques del enemigo. Pero tenemos a alguien que es más grande que cualquiera de nuestras situaciones, que es más grande que cualquiera de las tentaciones que nos puedan llegar en nuestra juventud. Así que, joven que me estás escuchando, este es el día que ha hecho el Señor para que si hoy tú estando dentro de la iglesia, estando en los caminos del Señor, todavía estás atravesando situaciones similares a la que Alex mencionó, este es el día que el Señor ha hecho para que cierre esa puerta. Y no solo con tu fuerza, porque Alex en ningún momento ha dicho que él ha podido vencer nada de esto solo. Siempre ha estado Dios a nuestro lado. Así que invita al Señor a que more contigo. Amén. Alex, gracias por ser sincero en esta noche. Alguien de seguro va a ser ministrado por lo que has mencionado. Pero es bien interesante que lo menciones porque no eres el primero que lo menciona sentado en esa silla. No eres el primero que mencionas que que tuvo un cambio en el campamento de si no me equivoco, AJDR de Montemoria. Así que felicitamos a los jóvenes por ese extraordinario campamento. Yo pude respaldarlo el sábado y de verdad que fue una experiencia increíble. Los demás días me cuentan que estuvieron mucho mejor. Así que no es en vano, mi gente. Nada de lo que hacemos no es en vano y el Señor siempre está con nosotros. Alex, yo quisiera que tú pudieras dirigirte en esta ocasión a los jóvenes. Yo sé que ahorita mencionaste que aconsejaba algo, pero quisiera decirte que qué consejo tú le darías a un joven que esté pasando por la misma situación que tú en estos momentos. Mira, hay momentos que la gente no va a entender por lo que uno está atravesando, pero Dios conoce, su palabra dice que Él atalaya, sus ojos atalayan toda la tierra y Él conoce tu situación. Obviamente, pues a veces por la vergüenza y a veces por el que te señalen, uno no se abre. Pero yo te invito a que abras tu corazón al Señor. El Señor siempre conoce nuestro corazón y conoce nuestras intenciones. Sí, Señor. Y si uno lo hace genuino, su palabra dice que el corazón contrito y humillado Él jamás lo rechaza. Así mismo. Yo te invito a que tú te humilles al Señor. Le digas, Señor, ya no puedo más. Señor, yo necesito que tú me ayudes, que tú me quites estas cadenas. Porque no lo dije anteriormente, pero cuando yo se lo entregué al Señor, yo sentí que un peso en mí fue quitado, fue derramado, fue hecho ceniza. Y yo te invito a que tú te deposites al Señor porque no es fácil. Definitivamente. No es fácil. Y más cuando estamos en este camino, que no estamos peleando con cualquier cosa. Estamos peleando con el enemigo de las almas, que Él ha venido a matar, destruir, a hurtar. Y Él no quiere que lleguemos a esa salvación, a ese reino, a esa vida eterna. Pero yo te invito a que tú te humilles y el Señor te escuchará y Él obrará en tu vida. Amén. Definitivamente. Así que, Alex, yo entiendo que hemos hablado lo suficiente para que alguien se sienta identificado y comprenda que es el momento perfecto para hacer un cambio en su vida. Amén. Así que, Alex, gracias por estar aquí conmigo. Ha sido un placer y gracias por tu amistad. Gracias a cada persona que se ha conectado. Aprovecho para agradecer nuevamente por todo su respaldo y si todavía no se ha suscrito a nuestro canal, no sé qué estás esperando para que te sigan llegando esas notificaciones de muchos episodios y testimonios y entrevistas impactantes que vienen por ahí. Tenemos más planes, más proyectos, pero más adelante estaremos hablando de eso. En todas las redes sociales aparecemos como Cita con Dios Podcast. Y estamos siempre dispuestos a hacer la voluntad del Señor, confiando en que somos parte de una generación que no está dormida y que está dispuesta a hacer la voluntad de nuestro Dios. Así que vamos a hacer una oración, no te me vayas todavía, y vamos a despedirnos con una oración confiando en que Dios va a estar con nosotros y que el mismo Dios que ha ayudado a Alex, el mismo Dios que me ha ayudado a mí, también te va a ayudar a ti en este momento. Así que oremos.
Amante Dios y Padre eterno, venimos delante de tu presencia, dándote gracias, Padre, porque me has permitido estar con Alex en esta noche. Gracias por su vida, gracias por lo que has hecho con él. Gracias, Señor, porque hasta el sol de hoy, Dios amado, tú le has dado las herramientas para vencer cada situación que el enemigo, Señor, ha puesto enfrente para impedir que tu propósito y tu voluntad se cumpla en su vida. De igual manera te pido por cada uno de mis hermanos que ha visto este video, Señor, que seas tú llegando a sus corazones, Señor. Rompe, Padre, toda cadena del enemigo. Rompe, Señor, con toda tentación, oposición, Dios amado, que quiere impedir que tu voluntad se cumpla en la vida de todo aquel que haya visto este video, Señor. Declaramos, Señor, esta juventud para ti. Declaramos a una juventud libre. Declaramos, Señor, que esta es una juventud, Señor, que pertenece a esta generación, que está avivada, Señor, y que va a ser testigo de lo que tú eres capaz, Señor, y de lo que vas a seguir haciendo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén. Y amén. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Este ha sido el episodio número 13 de Cita con Dios y será hasta la próxima. Dios te bendiga.